habíamos hablado sobre los versículos de Mateo 5. No sé si quieren traer sus Biblias. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Si quieren ir a buscar la Biblia, vamos a leer varios versículos hoy. No tuve tiempo de ponerlos todos en el PowerPoint, los versículos, así que vamos a leer de la Biblia. Si quieren correr a buscarla, si no la tienen. Estamos hablando acerca de los versículos de Mateo 5, 43 en adelante, cuando Jesús habla de amar a los enemigos, ¿verdad? Y lo cual suena imposible, lo cual es literalmente imposible a nosotros si no tenemos el Espíritu Santo. Y entonces la semana pasada hablamos sobre algunos detalles tal vez técnicos del perdón, qué es el perdón, qué no es el perdón. Y hablando con una gente tal vez faltó, es un tema muy largo, es un tema difícil de presentar, y hay muchos aspectos, o sea, toda la Biblia se refiere al perdón de Dios por nosotros, ¿verdad? El plan de la redención. Así que hay una cantidad innumerable, literalmente, sermones, cómo explicar este tema. Pero bueno, quise, por algunos comentarios que recibí, tal vez enfocar un poquito más en la parte espiritual en cuanto a este tema del perdón. Así que vamos a estudiar, hoy también vamos a estudiar de vuelta una de las muchas formas de presentarlo. Son demasiadas las formas de presentarlo, pero bueno, vamos a estudiarlo esta vez, una vez más. Así que vamos a orar una vez más antes de presentar el tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día. Te agradecemos por el grupo que estamos, te pedimos que los otros que puedan juntarse, puedan despertarse, prepararse para estar con nosotros. Al presentar este tema, Señor, te pido que tú me guíes en las palabras, que pongas en todo el corazón receptivo, incluido el mío, para, Señor, que podamos entender la necesidad que tenemos de perdonar y sobre todo aceptar el perdón que tú nos das. Te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo. Dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo perdonar a sus enemigos. Así que te pedimos, Señor, que tú también nos des tu Espíritu Santo para poder tener ese mismo espíritu que tuvo Esteban, el mismo espíritu que tú tuviste en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema lo titulé ¿a quién miramos? Y vamos a ver por qué esto es importante en cuanto al tema del perdón. Nos dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí la primera frase, lo que nos interesa, que dice que puesto los ojos en Jesús. Nosotros tenemos el corito, ¿verdad? Fix your eyes upon Jesus. Son los ojos tan fijos en Jesús. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, le escribe la primera frase, el versículo 2:8, dice, acuérdate de Jesucristo, ¿verdad? Cuando tengas que perdonar, acuérdate de Jesucristo. Cuando vayas a hacer tal cosa, acuérdate de Jesucristo. Pablo en estos dos versículos nos muestra de que nuestro foco tiene que estar en Jesús, no en la circunstancia, no en otras cosas que tal vez la gente nos haga, sino que nuestra mente tiene que estar puesta en Jesús. Y antes de comenzar con el tema del perdón, vamos a leer dos versículos. 1 Corintios 6, y es para hacer un punto esto. 1 Corintios 6, 9 y 10. Corintios 6, 9 y 10. Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos versículos yo lo he escuchado usar, sobre todo cuando se habla acerca de los homosexuales, ¿verdad? Que los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán en el reino de los cielos. Después Pablo en el versículo 11 dice, y esto era alguno de vosotros, ¿verdad? Pero ya habéis cambiado. Lo interesante es que en la lista esa están los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, pero también están los avaros. Y el punto que quiero hacer es de que nosotros, la hermana Juan dice que también Dios ve, al igual que nosotros, distintos grados de pecado. O sea, si yo mato a alguien no es lo mismo que si yo tengo envidia. Obviamente la consecuencia, el hecho es mucho más grande.
Sin embargo, mi envidia le causó a Jesús el mismo dolor que el asesinato, porque él tuvo que morir para pagar por mi envidia, ¿verdad? El punto que quiero hacer es que nosotros a veces tenemos una lista de pecados y vemos los pecados graves, pecados chicos. Sin embargo, a Jesús le costaron todos los pecados lo mismo. Si vamos a Gálatas 5, cuando vemos la obra de la carne, Gálatas 5, por el libro más allá, Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Interesante que en toda la lista de vuelta tenemos el adulterio, la fornicación, la inmundicia, pero también tenemos los celos y las envidias. Entonces a veces nosotros podemos criticar a la persona que es un adúltero, que es un fornicario, pero yo soy un envidioso. Y es el mismo espíritu del diablo el que causa a la persona a cometer adulterio, como el que me causa a mí a tener celos o envidia o contienda. Creo que pueden ver el punto. El punto es de que todos los pecados le causaron a Jesús el mismo problema. El pecado del otro, estamos viendo el tema del perdón, cómo perdonar a aquellos que nos han hecho daño a nosotros. Y entonces pueden decir, bueno, ¿cómo esa persona me hizo tal cosa grave? Y lo cual, si no estamos disminuyendo la gravedad del hecho, como habíamos hablado la semana pasada, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. O sea, Jesús no deja pasar la cosa por sí. Si hay algo malo, hay que declararlo. Y obviamente hay daños que son más fuertes que otros. Sin embargo, a Jesús todos los pecados les costaron lo mismo. Bueno, vamos a ir entonces a Mateo 18. Y vamos a ir leyendo y analizando esta historia muy conocida, donde Jesús habla sobre el perdón. Y vamos a empezar Mateo 18, versículo 21 en adelante. Vamos a ir viendo ahí distintos versículos y analizando. Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como ustedes saben, yo sé seguramente ustedes han escuchado que en esa época los fariseos decían, bueno, que había que perdonar hasta 3 veces. O sea, si yo perdonaba a alguien 3 veces, es como que, bueno, ya fui demasiado bueno y la 4ª vez ya no te perdono porque ya te di 3 oportunidades. Así que ya no me pidas más, no sigas molestándome. Y entonces Pedro viene y tratando de ser más cristiano, por así decir, más queriendo parecerse más a Jesús, dice, mira, Jesús, dicen 3, pero ¿por qué no hasta 7? Está bien si perdono hasta 7, como diciendo, estoy yendo la milla extra que vos dijiste que hay que ir. Y Jesús le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro estaba preocupado por cumplir un requisito. ¿Cuánto es lo mínimo que debo dar para ser salvo? ¿Cuánto es lo mínimo que debo perdonar para que tú me aceptes? Pero Jesús está interesado en la actitud de nuestros corazones. El que perdona está libre, como habíamos dicho la semana pasada, alguien dijo, ¿verdad? Que cuando perdonas, dejas ir al esclavo y te das cuenta que el esclavo eres tú. Cuando nosotros no perdonamos, somos esclavos de la revancha, somos esclavos de la venganza. El que perdona está libre y no está contando cuántas veces perdona, sino que lo puede hacer. Ahora vamos a ver por qué esta persona puede perdonar 70 veces 7. Obviamente no es algo que sale natural de uno, por eso estamos orando por el Espíritu Santo, por eso si uno lee la historia de Hechos, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces él después lo llevan a juicio, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, y él predica y después lo apedrean, y cuando lo apedrean, no es que Esteban tenía algo natural, algo en él que nosotros no podemos tener. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, por eso él pudo decir eso. Por eso que nosotros necesitamos, sobre todo en el hecho del perdón, y como leímos los versículos primeros, puesto los ojos en Jesús. Nosotros debemos ir a Jesús para que Él nos cambie, para que Él nos ayude a perdonar como Él perdona. Dice la hermana White, el mero hecho de buscar algo malo en otros
desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. O sea, si yo contemplo a Jesús, si yo estudio la vida de Jesús, si yo paso tiempo cada día con Jesús, yo me voy a transformar con Jesús, parecido a Jesús. Ahora, si yo estoy todo el día pensando en lo que me hizo el otro y lo desagradecido que es y lo desgraciado que es, yo me voy a volver un desagradecido y un desgraciado, porque nosotros somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Sigue la cita, por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, no hablando de los errores del otro, nos transformamos a su imagen. Mediante la contemplación del elevado ideal que Él puso ante nosotros, nos elevaremos a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Cuando permanecemos en ella, brota de nosotros una luz que irradia sobre cuantos se relacionan con nosotros. Sabemos nuevamente de que la importancia de nosotros, como decía Pablo, acuérdate de Jesucristo, o puesto los ojos en Jesús. De eso es lo que nosotros debemos hablar, de su amor, ¿verdad? Seguimos con Mateo, versículos 23 y 24. Aquí Jesús empieza a contar esta parábola que conocen. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ya tenemos este rey, dice, bueno, a ver, ¿quién me debe plata? Y lo encuentran a uno que le debe 10,000 talentos. Vamos a ver cuánto es 10,000 talentos. Un talento equivale a 6,000 denarios o dracmas. Nosotros hemos visto, ¿se acuerdan ustedes de cuando Jesús lo manda a Pedro a pescar para pagarle impuestos? Sacan una moneda de 2 dracmas, ¿verdad? Entonces, un talento son 6,000 denarios o dracmas. Un denario es un día de trabajo o de cárcel. Un talento son 16 años y medio de trabajo de cárcel. Lo que este hombre debía eran 10,000 talentos, o sea, él debía 165,000 años de trabajo. Si consideramos una vida de 80 años, este hombre debía 2,062 vidas. O sea, si él quería decir, bueno, yo voy a trabajar 2,062 vidas de 80 años, o él tenía que vivir 165,000 años trabajando 8 horas por día. O sea, obviamente es imposible. Es imposible para nosotros pagar por nuestros pecados. Como vimos, no solamente el adulterio, el homicidio, sino también la envidia, los celos, esos son pecados que para nosotros es imposible pagar. Y es también imposible para la otra persona pagar por lo que nos hicieron. Así como vamos a ir viendo en la historia, este hombre no podía pagar, la persona que nos hizo daño a nosotros tampoco puede pagar. Digamos, un ejemplo, digamos que Gerardinho me robe el auto por 5 meses y yo tengo que ir caminando a la oficina 5 meses. Por más que él se arrepienta, él no puede quitar esos 5 meses que yo tuve que ir caminando hasta la oficina, es imposible. Por más que él me pague, me dé 2 autos ahora, ya esos 5 meses pasaron y él no me puede pagar esa deuda, ¿verdad? En inglés, forgive, to forgive, ¿verdad? To perdonar, es forgive. Y ahí está la palabra give, que es dar. En español, perdonar, para dar. La palabra dar está incluida, o donar, está, la traducción esa para dar, vendría a ser la traducción de forgive en inglés, ¿verdad? Forgiveness. Y lo que está ahí incluido es la palabra es dar, no vender. Cuando yo doy algo, es algo que yo doy gratis, no algo que yo le estoy pidiendo al otro que me dé a mí algo a cambio. Si yo hago algo para pagar mis pecados, por mis pecados, entonces Dios me debe, no es más un regalo. De esto habla Romanos 4, ¿verdad? Que dice que es por salario. Si nosotros somos salvos por obras, entonces Dios me debe. Si yo guardo el sábado, como tofu, doy plata a los pobres, y le digo, mira, Señor, todo lo bueno que he hecho, entonces el Señor, tú me tienes que dar el cielo, porque acá yo he hecho cosas buenas. Pero nosotros sabemos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Entonces, si espero que la otra persona me pague por lo que me hizo, no es más un regalo, no estoy perdonando, no estoy donando algo, sino que le estoy cobrando algo. Espero que se entienda. La palabra es perdonar, o sea, yo estoy donando. Cuando yo voy a un chico pobre y tiene hambre,
yo le doy yo le doy comida, yo le estoy donando comida. Él no me está dando nada a mí. Yo, de mi amor, que Jesús me pone en mi corazón, yo le doy algo a Él sin recibir nada a cambio. Y eso es perdonar, es donar algo, es dar algo al otro sin que el otro me dé nada. Y es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿puedo dar algo yo que no tengo? Si yo no he aceptado el perdón de Dios, ¿puedo yo dar el perdón a otros? Posiblemente no. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando. Vamos entonces a Mateo 18, seguimos versículos 25 y 26. A este, o sea, el siervo que debía 10.000 talentos, las 165.000 años de trabajo, a este, como no pudo pagar, ahí vemos, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Si creo que puedo pagar por mis pecados, estoy en problemas porque es imposible. Somos salvos por gracia, ¿verdad? El siervo este no tenía idea de cuánto él debía. O sea, no se da cuenta que él tenía que trabajar 165.000 años. Y nosotros a veces queremos pagar nuestros pecados, ya sea adulterio, fornicación, ira, celos, falta de respeto a nuestros padres, cualquier pecado que tengamos. Como ya hemos visto, todos los pecados tienen, la paga del pecado es muerte, y Pablo no especifica ahí que la muerte es más para un pecado que el otro, o sea, todos los pecados son igual. Nosotros a veces podemos tener esta misma, ten paciencia conmigo, Señor, mira, yo voy a volver vegetariano, vegano, o voy a ir a Bangladesh a hacer trabajo, o voy a predicar más seguido, o me levanto los domingos a hacer este culto, y estoy en otro culto, y hago esto y lo otro, y a veces podemos querer tratar de pagar por nuestros pecados. Pero como vemos en la historia es imposible. Por eso la salvación es por gracia, ¿verdad? Porque es imposible para nosotros pagar. Si creo que puedo pagar por mis pecados, entonces empiezo a cobrarles a los que me lastimaron porque pienso que ellos también pueden pagar. Si yo trato de salvarme por obras, entonces, bueno, puedo pagar por mis pecados, el otro también que me pague por las cosas que me hizo, ¿verdad? Pero como hemos visto es imposible. Te lo pagaré todo. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. ¿Verdad? Este pobre hombre, igual que nosotros, dice, Señor, tenme paciencia, que yo te lo pagaré. Y la verdad es que era imposible para él pagar por sus pecados, y del mismo modo es imposible para nosotros pagar por nuestros pecados, cualquiera sea. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Acá vemos de que el Señor, el cual representa a Dios, ¿verdad?, movido a misericordia. Ustedes saben que la misericordia, la diferencia entre la misericordia y la gracia. Misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Y la gracia es cuando nos dan algo que no merecemos. O sea, la misericordia es, como yo pequé, tengo que morir eternamente. Entonces Dios no me da la muerte, no me da el castigo, sino que Él me da la vida eterna, algo que no merezco. Esa es la gracia, ¿verdad? Dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Toda nuestra deuda, nuestros pecados son perdonados cuando venimos a Jesús arrepentidos. Ahora, ¿se hizo pobre el rey porque perdonó aquella deuda? La Biblia no dice de que el rey dejó de ser rey porque perdonó la deuda. Él no dejó de tener otras riquezas, ¿verdad? No era que eso era toda la plata que el rey tenía, sino que era uno de sus siervos. O sea que el rey tenía otro siervo, el rey tenía más plata que esos 10.000 talentos. No tenemos nosotros muchas otras bendiciones, incluido el reino de los cielos, más allá de la pérdida o dolor que nos han causado. O sea, nosotros, no importa el daño que nos hayan hecho, no tenemos otras cosas por las cuales ser agradecidos. Tenemos una casa, tenemos un cuerpo, tenemos hijos, tenemos padres, no sé la situación de cada uno de ustedes, y sobre todo tenemos la promesa de que esta vida no es todo, y tenemos la promesa del cielo. O sea que si nosotros perdonamos, no es que nos quedamos vacíos y se acaba nuestra existencia, sino que nosotros tenemos otras riquezas en las cuales nos podemos fijar y podemos seguir disfrutando de otras cosas más allá del pecado o del dolor que nos han causado. De vuelta, el rey no dejó de ser rey, ni dejó de tener riquezas porque perdonó.
aquella deuda. Aunque él perdió, digamos, por así decir, perdió esos 10.000 talentos, nunca más los iba a recuperar. Hay cosas que nosotros, por las cosas que nos han hecho, no las podemos recuperar, pero sin embargo tenemos otras bendiciones, las cuales podemos disfrutar. Seguimos, Mateo 18, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora el hombre sale, imagínense ustedes, bueno, nosotros no podemos imaginar lo que es tener tanta deuda, ¿verdad? Si a mí me perdonaran, cuando yo estudié acá capellanía, creo que me costó $28.000 y un día me dijeron, bueno, no, te lo damos como beca. Y yo era el hombre más feliz, ¿verdad? O sea, imagínense usted que la casa o lo que sea que usted debe, que le dicen, bueno, yo no me debe, ¿verdad? Y entonces este hombre, que le habían perdonado 10.000 talentos, se encuentra con uno que le debe 100 denarios. Entonces, para ver la diferencia. Bueno, primero el siervo dejó de mirar, y esto es lo más importante tal vez, el siervo dejó de mirar el regalo que había recibido y empezó a mirar lo que la otra persona le debía. En el versículo 27, el rey, lo vemos a este hombre posiblemente de rodillas, diciendo, no, mira, perdóname, yo te lo voy a pagar todo, no vendas mi hijo, no vendas mi esposa, por favor, te perdono. Bueno, el rey le dice, bueno, mira, te voy a perdonar. Ya está, puedes irte, estás libre, a ver, contador, borre la deuda, eso ya nos olvidamos. El hombre imaginémonos que sale ahí del palacio, ¿verdad? Y en vez de estar pensando, no te puedo creer, 10.000 talentos, yo tendría que estar vendido, mi esposa también por otro lado. 10.000 talentos, me perdonan 10.000 talentos. En vez de estar pensando en los 10.000 talentos que el rey le dio, pero ¿cómo puede ser el rey que yo tanto que me abusé de él? ¿Cómo puede ser? Y ahí lo ve que pasa otro, ¿verdad? Juan de los Palotes pasa por ahí. Le dice, ay, este desgraciado me debe 100 denarios. En vez de estar mirando lo que él había recibido, se pone a mirar lo que a él le deben. Y vamos a ver cuál es la diferencia. A él le debían 100 denarios, 100 días de trabajo. Disculpen, por ahí faltan algunos acentos. Hoy termina de hacer esto, así que hay algunos errores de ortografía, me disculpo. Pero a él le habían perdonado 10.000 talentos. O sea, a él le habían perdonado 2.062 vidas. Y él, en vez de estar pensando en las 2.062 vidas que le habían perdonado, él se pone a fijar en los 100 días de trabajo que le debía el otro. Por eso los versículos del principio dicen, acuérdate de Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Lo importante es, y la hermana Joa, la cita que leímos, lo importante es a quién miramos nosotros. Si yo me paso mirando a lo que me ha hecho el otro, obviamente también lo voy a querer agarrar como agarrado del cuello y ahorcarlo. Pero si yo me paso mirando lo que Jesús me ha perdonado a mí, lo que yo tendría que ser, los secretos que Jesús ha guardado, las cosas que nunca nadie se va a enterar, la muerte eterna que yo debería tener, pero no voy a tener. Como Jesús cada día son, como dice, no sé si es cantar eclesiástica, no, usted va a decir, cada día nuevas son tus misericordias, ¿verdad? Hay un canto, nuevas son tus misericordias cada día. Lamentaciones, creo. Si yo me pasara pensando en el amor de Dios, no me fijaría tanto en los 100 denarios que me deben a mí, sino que yo estoy mirando en cómo este Dios puede ser tan bueno, ¿verdad? Como dice Miqueas, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad? O sea, ¿qué Dios hay como tú? Porque otro Dios, Alá, Él quiere que le paguen por cada cosa, ¿verdad? Con Buda yo tengo que ser perfecto por mí mismo para llegar a Nirvana. Y voy de una vida, una vida soy rata, la otra vida soy perro, la otra vida soy ser humano, me porto mal, vuelvo a ser rata, y vida tras vida, tras vida, tras vida. Jesús, como el ladrón en la cruz, en el momento, él se arrepiente, en el momento todos sus pecados son perdonados. Las 2.062 vidas inmediatamente son perdonadas y le dice, aquí, cuando yo venga en mi reino, tú vas a estar conmigo. ¿Qué hizo este ladrón en la cruz para estar en el cielo? Nada, no se lo merecía, ¿verdad? El ladrón bueno que le decimos. No, de bueno no tenía nada. Él se arrepintió y él recibió el regalo de la gracia. Y él lo que se estaba mirando, ¿verdad? Si uno lee la hermana Juárez y la Biblia, él lo que miraba era Jesús. ¿Cómo puede ser que este Jesús lo perdone de todo esto que lo están insultando, escupiendo, crucificando, ¿verdad? Y él al pensar en eso, dice, bueno, él también puede perdonar a mí. Y entonces nosotros no tenemos que dejar de mirar al rey que nos dio la deuda, que nos perdonó la deuda. En vez de mirar a los que nos deben 100 denarios, debemos mirarnos al rey que nos perdonó los 10.000 talentos. Nuestra deuda, ¿cuál es? La muerte eterna. Lo que nos hicieron a nosotros,
el dolor, las pérdidas, tal vez aún la muerte temporal, digamos que alguien nos mata o alguien mata a alguien que queremos, pero todavía podemos tener sanamiento a través de Jesús y la promesa de la vida eterna, ¿verdad? O sea, no hay nada que nos puedan hacer a nosotros, como Juan el Bautista, ¿verdad? La hermana Juan dice que Satanás llevó a Herodes a ponerlo a Juan el Bautista en la cárcel y que lo mataran para causarle dolor a Jesús. Sin embargo, aunque lo mató, como dice la hermana Juan, ahora ya el diablo no tenía más acceso a Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista iba a descansar hasta que Jesús viniera. O sea, a nosotros si nos matan, si estamos preparados, pero nosotros tenemos el cielo, la vida eterna. No hay nada que nos puedan hacer que nos quiten a nosotros la vida eterna, a menos que nosotros nos separamos de Jesús. No hay nada que nos puedan hacer, esos 100 denarios nunca van a compensar los 10.000 talentos que Jesús nos perdona. Estoy siendo repetitivo en esto porque creo que es el punto que a muchos nos cuesta, y este tema me hizo bien a mí prepararlo, porque a mí no me resulta fácil perdonar. No me resulta fácil dejar de pensar en los 100 denarios que me den. Y le pido a Dios que me ayude a pensar más en los 10.000 talentos que Él me ha perdonado, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías. Dejen ahí marcado Mateo. Vamos a volver ahí, pero vamos a ir a Isaías. Isaías 53. Y 6. Estamos viendo de que el rey le perdona a este hombre los 10.000 talentos y este hombre va y no le quiere perdonar los 100 denarios al otro, ¿verdad? Y así es como nosotros acusamos a las personas que no han hecho daño. Me hizo esto, me hizo aquello. Versículo 4 al 6, Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No dice ciertamente Él llevó la enfermedad del que te hizo daño y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no solamente por la rebelión del que nos hizo daño. Molido por nuestros pecados. Jesús no fue molido por los pecados del que me hizo daño, fue molido por mis pecados también. El castigo de nuestra paz, la que yo puedo tener hoy, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, no solamente el que nos hizo daño, sino nosotros también nos descarriamos, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuevamente, nuestros pecados, aunque posiblemente a veces nuestros pecados nos parecen más pequeños que los pecados del que nos hizo daño, pero a Jesús le costó lo mismo, ¿verdad? Y Él todo lo que sufrió, Él sufrió por los pecados del otro y sufrió también por mis pecados. Ahora, la pregunta a veces que uno se hace es ¿cómo puede Dios amar a la persona que me causó tanto daño? O sea, no estamos disminuyendo el daño que alguien nos puede haber causado, ¿verdad? O el daño que nosotros causamos a otros. Y lo que estamos hablando hoy no va en contradicción a lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? No vamos a repasar todo lo que hablamos la semana pasada. Pero a veces uno dice, bueno, cuando uno tiene que perdonar al Señor, ¿cómo tú permites y cómo es que tú lo amas a Él? ¿Cómo que lo puedes bendecir a Él, a esa persona? ¿Cómo puede ser? Estaba pensando en dos cosas. Un ejemplo les pongo, esto es simplemente un ejemplo. Dios permita nunca pase. Pues, creo que la mayoría sabe, yo tengo 2 hijos, Mateo y Emily. Mateo tiene 17, Emily tiene 15. Digamos que un día Mateo, por esas cosas de la vida, esas desgracias de la vida, él la viola a Emily, y después de cometer esa atrocidad, ¿verdad? Se vuelve loco y dice, bueno, mejor la mato, la entierro, y la mata, la entierra, y nosotros la buscamos a Emily y no la encontramos, hasta que la policía finalmente la encuentra, hacen los estudios, sí, fue violada, la mataron, y bueno, descubrimos que es Mateo, así que Mateo va a la cárcel, ¿verdad? Cadena perpetua. ¿Dejaría yo de amar a Mateo por lo que le hizo a Emily? Posiblemente no, estaría yo muy dolorido con Mateo, claro, estaría yo desesperado, claro, pero diría yo, bueno, que Mateo que se pudra en la cárcel. No, posiblemente no, ¿verdad? Porque como padre a uno le parece que literalmente es imposible dejar de amar al hijo. Yo estoy yendo a la cárcel a darle un estudio bíblico a un señor que había pedido, y otro amigo iba también a la misma unidad, y estos eran presos que habían cometido asalto sexual, ¿verdad? Estaban ahí, estaban esperando el juicio.
Y mi amigo me decía, interesante, y es cierto, uno lo miraba, nosotros íbamos ahí, ¿verdad? Estaba el vídeo, como en las películas, y uno va y habla por teléfono, la persona está del otro lado y por teléfono uno habla con esa persona. Interesante que están las madres, bueno, ahí eran todos hombres, ¿verdad? Que habían hecho esos delitos. Y van las madres, van las esposas, los hijos, van ahí, le hablan. Y mi amigo decía, interesante que las madres le preguntan, ¿y estás comiendo bien? Y no tenés frío, estás haciendo ejercicio. Y cómo es que, a pesar de que la madre sabe, ¿verdad?, la atrocidad que causó la persona, o la esposa sabe la atrocidad que causó el hombre, aún así la madre sigue preguntando, no, hijito, ¿estás comiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? O sea, la madre, más allá del tremendo desastre que causó esa persona, y no sé si de verdad cometió un abuso sexual, la madre no deja de amarlo al hijo, no deja de preocuparse por su bienestar. Y como dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Si ustedes siendo malos, nosotros nos parecía imposible dejar de amar a nuestros hijos más allá de una desgracia como esta. Por eso Dios no puede dejar de amar al que nos hizo daño, porque todavía su hijo es su hija. Y aunque nosotros no lo entendemos, los que somos padres, creo que podemos entender un poquito, claro, así debe ser porque es que el Señor todavía los ama. Porque como padre no puede dejar de amarlo. No es que Él no vaya a castigar, no es que Él no vaya a permitir la consecuencia que se merezca lo que ellos han hecho, pero Él no puede dejar de amarlo. Seguimos con la historia. Mateo 18, 29 y 30. Entonces su consiervo, el que debía 100 días de trabajo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice la hermana Juárez. ¿Cuántos hoy en día manifiestan el mismo espíritu? Cuando el deudor suplicó misericordia a su Señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia. Esperaba librarse. Ten paciencia conmigo, dijo, y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia. No aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado, y son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10.000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1.000.000 por uno. Sin embargo, no perdonan. Se atreven a no perdonar. Interesante lo que ellos dicen. Dice, se atreven. Cuando nosotros no perdonamos, dice, básicamente, como diríamos en Argentina, ¿qué tipo cara dura? ¿Cómo se atreve a no perdonar cuando a él se le perdonó tanto, verdad? Seguimos con la historia. Versículo 31 al 34. Estamos en Mateo 18, 31 al 34. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice la hermana Juárez, mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón del amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida, preciosa, se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falso de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condenación en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Esta cita es tremenda, ¿verdad? Y como vemos acá al final del versículo 24,
el versículo 34 dice, su señor enojado le entregó a los verdugos. Si volvemos al versículo 25, dice, estamos hablando del mismo siervo que debe 10,000 talentos, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y todo lo que tenía hasta que pagase la deuda. Iba a estar en la cárcel, ¿verdad? Pero entonces se le perdona y ya no tiene deuda. Pero como él no perdona al otro, él vuelve a la misma situación anterior, a ir a la cárcel. Entonces esto dice la hermana Juan, nosotros podemos ser perdonados. Digamos que yo cometí pecado. Bueno, todos hemos cometido pecado. Pensemos un pecado, todos tenemos algún pecado, ¿verdad? Que queremos que nadie se entere, ese pecado, ya sea físicamente o mentalmente, es ese pecado que siempre nos acordamos, ¿verdad? Y el Señor dice, bueno, yo te perdoné. Ya está, yo estoy libre. Pero como yo no perdono al que me debe 100 denarios, ahora Jesús dice, mira, como tú no me perdonaste, yo te quito también a ti el perdón. Eso es lo que dice esta última parte de la cita. Como tú no perdonas, yo te quito el perdón. Y ahora tú sigues con ese pecado que cometiste, sigue sobre ti. O sea que no es porque nosotros hemos sido perdonados una vez, nunca más Dios nos puede quitar el perdón. Dios sí nos puede quitar el perdón. Si yo dejo de perdonar, Dios me quita el pecado. Dice, tú dejaste de mirar los 10,000 talentos que yo te perdoné. Entonces yo te quito el pecado. Tú te quedas con los mismos pecados que tuviste antes, sin el perdón. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dice hermana Juárez, pero la gran lección de la parábola se halla en el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre, en el hecho de que la misericordia perdonadora de Dios ha de ser la medida de la nuestra. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. O sea, esto es interesante, y es lo que veníamos diciendo. No es que Dios dice, bueno, porque Gerardo, tú perdonaste, yo te perdono, sino cómo perdonamos. O sea, como yo he aceptado el perdón de Dios, entonces yo perdono a lo otro. El hecho que cuando yo perdono a otro, significa que, de vuelta, yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no perdono 100 denarios, es porque yo no tengo idea de que a mí me han perdonado 10,000 talentos. De vuelta, nosotros juzgamos al árbol por los frutos. Cuando yo tengo un espíritu no perdonador, ese es el fruto, espíritu no perdonador. Quiere decir que en mi árbol lo que hay es que yo no he aceptado el perdón de Cristo. Si yo realmente he aceptado el perdón de Cristo, es imposible que yo no perdone a otro. Porque si yo entiendo que me han perdonado 10,000 talentos, es imposible de que el Espíritu Cristo está en mí, no me lleve a mí a no perdonar los 100 denarios. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. De vuelta, el punto está puesto los ojos en Jesús. Seguir pensando acuérdate de Jesucristo en la cruz. Tu pecado le costó a Jesús ir a la cruz. Fija tus ojos en Cristo, ahí. Y eso, deja de estar mirando los 100 denarios. Fija tus ojos ahí. Dice David, examíname, oh Dios, ¿verdad? No dice examina al otro, sino examíname a mí, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Levítico, vamos a leer unos versículos del gran día de la expiación. Obviamente es un tema largo, pero nosotros sabemos que estamos viviendo ahora en el día de la expiación final, ¿verdad? Sabemos que Jesús está en el cielo, haciendo el juicio, revisando los libros, viendo quién va a ser salvo, quiénes van a ser salvos, ¿verdad? Estamos en el juicio investigador. Y eso es un paralelo del día de la expiación. Ustedes se acuerdan que cada día se llevaba un corderito, se mataban los corderitos para que, digamos, yo pecaba hoy, entonces yo llevaba mi corderito, la sangre se transfería al santuario, entonces en el santuario se iban acumulando todos los pecados de las personas. Yo me iba perdonado, porque había muerto el corderito en mi lugar, pero mi pecado quedaba ahí en el santuario, todo el año, hasta que llegaba el día de la expiación. En el día de la expiación, ustedes se acuerdan que había dos
dos machos cabríos. Uno representaba a Jesús y el otro se confesaban todos los pecados sobre ese y se lo llevaba al desierto. Ese era el diablo, ¿verdad? Que va a estar 1000 años en la tierra solo cuando nosotros estemos en el cielo. Bueno, obviamente es un tema muy largo, pero un resumen bien rápido. El día de la expiación. Y ese día de expiación, los pecados que habían quedado todo el año, la sangre del cordero que se había acumulado en el santuario, iban a ser borrados. O sea, el santuario, ¿por qué tenía que estar limpio? Dice la Biblia, si leemos en Levítico, que el santuario estaba sucio por los pecados del pueblo, porque se había ido acumulando ahí los pecados del pueblo. Entonces, bueno, es un tema largo, pero vamos a ver estos 3 versículos, hay 2 o 3 puntos con respecto al perdón. Esos días, ellos tenían que 3 días antes prepararse, evaluar sus vidas, ayunar, no trabajar, prepararse hasta que llegara el día de la expiación, estar seguro de que no había pecado en su vida, que habían confesado que todos los pecados míos estaban en el santuario. Yo no los tenía yo, sino que yo los había transferido por medio del corderito. Yo había transferido todos mis pecados al santuario. Entonces, el que estaba sucio era el santuario, no era yo. Y entonces Dios iba a limpiar el santuario ese día. Entonces iban a quedar borrados todos los pecados. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el 7º mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Se tiene que afligir mi alma, no la alma del que pecó contra mí. Y ninguna obra haréis, ni en natural ni en lo extranjero, que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados. Ahora, ellos iban a ser limpios de todos sus pecados sin hacer ninguna obra, como está acá, ustedes ven. No es que iban a ser limpios de vuestros pecados porque habían hecho alguna obra. ¿Se acuerdan? El forgive era dar gratis. Dios le iba a perdonar a ellos, no por sus obras, sino porque Dios es bueno. Al mismo modo, la otra persona puede ser, para ser limpia del pecado, lo podemos ser limpio, no porque el otro pueda pagar su error, sino porque nosotros decidimos perdonar. Decidimos donarle algo. Borrar de la cuenta de nuestra mente lo que nos hicieron, así como Dios iba a limpiar el santuario, no por las obras de ellos, sino por el amor de Dios, por la sangre del Cordero. Del mismo modo, así como nosotros somos salvos sin ninguna obra, la otra persona puede ser salva, por así decir, sin ninguna obra, sino porque nosotros decidimos perdonar. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ese día era un día de reposo. Nosotros podemos entrar en el reposo de Dios porque Él nos perdona sin ninguna obra. Y del mismo modo, si nosotros le damos amor a la otra persona, le damos perdón, podemos dejar que esa persona descanse de sus pecados. Nosotros no le echamos más en cara ese perdón. Nosotros podemos desear que esa persona entre en el reposo y que la venganza sea de Dios. Dios se va a encargar de esa persona, no que la va a castigación, que el perdón, la venganza de Dios es traer a esa persona al arrepentimiento, porque Dios la ama para que se salve. Pero de parte mía yo le doy reposo a esa persona. ¿Por qué? Porque a mí Dios me ha dado un reposo más grande. Terminamos con los mismos versículos que empezamos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Como dijimos la semana pasada, perdonar duele. Y si alguien que sabe eso es Jesús, ¿verdad? Que duele. Menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acuérdate de Jesucristo. Cuando alguien nos hace algo, acuérdate de Jesucristo. Cuando alguien te insulta, acuérdate de Jesucristo. Cuando alguien te ofende, acuérdate de Jesucristo. Cuando alguien te ignora, acuérdate de Jesucristo. Cuando alguien te debe 100 denarios, acuérdate de los 10,000 talentos que Jesús te perdonó, ¿verdad? Acordémonos de Jesús. Y como decíamos antes, la hermana Juárez leímos una cita. De paso, si alguien quiere, yo sé que he mostrado varias citas. Si alguien quiere el PowerPoint, me pueden mandar gerardotoledo@hotmail.com. Les puedo mandar la copia del PowerPoint si quieren para tener la cita. Así que vamos a seguir la semana que viene con el Sermón del Monte. Paramos estos 2 sábados, estuvimos hablando sobre el perdón, porque creemos que a algunos nos cuesta perdonar. Y la base de todo está en que no dejemos mirar a Jesús, que no dejemos mirar al Rey, que nos perdonó tanto, ¿verdad? Y puesto los ojos en Jesús,
que eso nos ayude a perdonar a otros. Así que bueno, vamos a terminar con esto, esta parte, y después vamos a hacer los pedidos y las oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor hacia nosotros. Te agradecemos, Señor, los 10.000 talentos que has perdonado, el sacrificio al dar a Jesús. Te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, es el tema de esta reunión que queremos. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo nos va a llevar como los discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo, lo cual sí queremos hacer. Pero también, Señor, queremos que el Espíritu Santo nos ayude a perdonar a nuestros enemigos, como lo ayudó a Esteban, que aun cuando lo apedreaban, Señor, al igual que ti en la cruz, puedo pedir por sus enemigos. Tú sabes que es imposible para nosotros, no solamente difícil y doloroso, sino imposible perdonar sin tu Espíritu en nuestros corazones. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos transformes de acuerdo a la promesa que nos das, que tú quitarás nuestro corazón de piedra, nos darás un corazón de carne, y que podamos tener ese mismo Espíritu. Danos sabiduría para manejar situaciones difíciles, donde ha habido abuso, donde ha habido distintas situaciones complicadas. Danos sabiduría, Señor, pero siempre puede haber la intención de perdonar así como tú nos perdonaste. Lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.